Imagínese en la cabeza de playa de Anzio en 1944. No fue solo una batalla, fue una carnicería. El aire estaba espeso con el sabor metálico de la cordita, el incesante golpeteo de la artillería y el hedor omnipresente del miedo y la tierra húmeda. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Cada susurro portaba el peso de una fatalidad inminente. Durante meses, las fuerzas aliadas estuvieron atrapadas, inmovilizadas contra el mar Tirreno, desangrándose en un brutal punto muerto contra un enemigo inflexible. Pero ¿qué pasaría si le dijera que en medio de este infierno desesperado y agotador, un simple e insospechado soldado, armado con una idea tan radical que inicialmente fue considerada ilegal, logró hacer que 18 combatientes del Eje se esfumaran en la noche? Un simple cordel, unas cuantas latas y una fe inquebrantable en una solución poco convencional. Esta no es solo una historia de guerra, es un testimonio del poder del ingenio frente a obstáculos imposibles, una crónica de cómo un observador silencioso cambió fundamentalmente el curso de un brutal enfrentamiento. Se suponía que el desembarco aliado en Anzio, en enero de 1944, sería un golpe maestro. La Operación Shingle, un audaz asalto anfibio, tenía como objetivo flanquear la formidable línea Gustav alemana, una serie de defensas fuertemente fortificadas que habían paralizado el avance aliado en la península italiana. La esperanza era tomar Roma, destrozando la moral alemana y abriendo un camino despejado hacia la victoria. En cambio, Anzio se convirtió en un infierno pantanoso, un simple bolsillo de tierra de 11 por 18 kilómetros transformado en una trampa mortal. Las fuerzas alemanas, rápidas en reaccionar, sellaron la cabeza de playa, convirtiéndola en una fortaleza que parecía inexpugnable. Día tras día, semana tras semana, los soldados aliados soportaron bombardeos incesantes, fuego de francotiradores y brutales contraataques. El paisaje era un páramo cicatrizado de cráteres y árboles destrozados, un testimonio de la ferocidad de los combates, que a menudo reducían a los hombres a sombras conmocionadas por la guerra. Cada centímetro de terreno era disputado, cada avance se pagaba con sangre. Las bajas se acumulaban a un ritmo alarmante, y el desgaste psicológico era inmenso. Los hombres vivían en tensión constante, con los nervios de punta, sus rostros marcados por el agotamiento. Dormir era un lujo, a menudo interrumpido por el silbido de los proyectiles entrantes o la repentina ráfaga de fuego de ametralladora. La línea Gustav, aunque eludida, seguía ejerciendo su presión asfixiante, y el 10º ejército alemán, reforzado y atrincherado, parecía invencible. Esta no era una guerra de grandes maniobras, era una lucha brutal e íntima por la supervivencia, a menudo librada cuerpo a cuerpo en las trincheras fangosas, donde el enemigo estaba a menudo a solo unos metros, invisible, pero siempre presente. Lo que estaba en juego no podría haber sido más grave. El fracaso en Anzio significaba una pérdida catastrófica de vidas y un duro golpe a la moral y los objetivos estratégicos aliados, lo que podría prolongar la guerra en Europa. El aire estaba denso, no solo por el humo, sino también por la desesperación, una sensación palpable de que el tiempo se agotaba. Los comandantes escudriñaban mapas, los estrategas debatían, pero ninguna solución convencional parecía capaz de romper el estancamiento. El enemigo estaba demasiado atrincherado, era demasiado numeroso, demasiado decidido, y la constante y persistente amenaza de infiltración pesaba mucho en la mente de cada soldado. En medio de este crisol de caos y desesperación, operaba un tipo diferente de soldado. Su nombre era el sargento Elias Thorn, un francotirador con un talante tranquilo y una habilidad casi preternatural para observar. Thorn no era un hombre de grandes discursos ni de fanfarronadas ruidosas. Era un vigilante, un oyente, un hombre que entendía el lenguaje sutil del campo de batalla mucho mejor que la mayoría. Antes de la guerra, Thorn había sido trampero en los densos e implacables bosques del noroeste del Pacífico. Sabía cómo leer la más mínima perturbación en la maleza, cómo interpretar una rama rota o un trozo de musgo alterado como un signo de paso reciente. Comprendía el ritmo de la naturaleza, el arte de mezclarse y la paciencia necesaria para esperar el momento perfecto.
Estas no eran habilidades enseñadas en los manuales de entrenamiento básico, sino que se perfeccionaron a través de años de búsqueda solitaria, rastreando presas a través de bosques silenciosos. En la jungla de cemento de Anzio, donde cada crujido podía significar un enemigo oculto, el singular historial de Thorn resultó invaluable. Mientras otros solo veían caos, él veía patrones. Mientras otros dependían de la artillería pesada o la fuerza bruta, él buscaba el hilo delicado, la vulnerabilidad invisible. Sus compañeros respetaban su precisión letal con un rifle, pero a menudo encontraban su intensidad tranquila y sus procesos de pensamiento poco convencionales, un poco extraños. Era el tipo de hombre que pasaba horas observando un solo pedazo de terreno, aparentemente absorto en sus pensamientos, solo para emerger con una percepción que otros habían pasado completamente por alto, ofreciendo a menudo soluciones que parecían demasiado simples para ser efectivas. Thorn no solo apuntaba con su rifle, apuntaba con su mente, analizando constantemente, buscando constantemente una manera diferente. Era un inconformista, no por el mero hecho de la rebelión, sino porque su perspectiva simplemente no encajaba limpiamente en los parámetros convencionales de la estrategia militar. No era de los que seguían ciegamente las órdenes si veía un camino mejor y más eficiente, un rasgo que a veces lo ponía en desacuerdo con la rígida jerarquía de mando. Esta mezcla única de paciencia, observación y una comprensión innata de los signos sutiles pronto lo llevaría por un camino que desafiaría la noción misma de lo que significaba librar una guerra, un camino que pronto enfrentaría su idea simple e ilegal contra el escepticismo atrincherado de un mando desesperado. Y así, en los sofocantes y fangosos confines de la cabeza de playa de Anzio, el sargento Elias Thorn, el vigilante silencioso, comenzó a ver patrones donde otros solo veían caos. Pasó incontables horas en puestos de observación, no solo buscando objetivos, sino estudiando los movimientos del enemigo con el ojo meticuloso de un rastreador. Se dio cuenta de las perturbaciones sutiles, una piedra desplazada, una leve impresión en el césped cubierto de rocío, el crujido casi imperceptible de una enredadera perturbada. Las patrullas del eje, confiadas en la cubierta de la oscuridad y la cacofonía de la guerra, estaban explotando caminos invisibles, deslizándose a través de las líneas aliadas como fantasmas. Pero Thorn sabía que los fantasmas siempre dejaban un rastro. Su mente, acostumbrada a la intrincada red de la vida forestal, comenzó a tejer una solución. Si un ciervo podía activar un lazo, ¿por qué un soldado alemán no podía activar una advertencia? Su idea era engañosamente simple, casi ridícula en una guerra dominada por el acero y los explosivos. Una red de cables trampa, no cables sofisticados de grado militar, que eran escasos y demasiado fáciles de detectar, sino materiales de desecho. Imaginó usar las abundantes y resistentes enredaderas que serpenteaban por el campo italiano, o hebras de cable de comunicaciones desechado, tendidas a baja altura a través de las conocidas rutas de infiltración enemigas. Estos se conectarían a alarmas improvisadas, latas de ración vacías, casquillos de proyectil, incluso grupos de guijarros sueltos, colocados estratégicamente para crear un sonido distinto, aunque sutil, cuando se perturbaran. No detendría al enemigo, pero anunciaría su presencia, dando a Thorn y a sus compañeros francotiradores preciosos segundos para reaccionar. Se acercó a su oficial al mando, el capitán Miller, con la propuesta. Miller, un militar de carrera forjado en el crisol de la guerra convencional, escuchó con una mezcla de escepticismo cortés y exasperación apenas disimulada. Thorn, generalmente tan preciso y elocuente al describir las posiciones enemigas, ahora hablaba de enredaderas y latas de hojalata con una seriedad casi infantil. Miller se acarició la barbilla, las líneas de agotamiento profundamente marcadas alrededor de sus ojos. «Sargento Thorn», dijo finalmente, con un suspiro de cansancio, ¿está sugiriendo que libremos esta guerra con cordel y latas de hojalata? Estamos al borde de un estancamiento brutal, enfrentándonos a todo el poder de la Wehrmacht. ¿Y usted quiere montar trampas con basura? Eso no es solo poco ortodoxo, Thorn, es una pérdida de tiempo y recursos valiosos. Es francamente absurdo, y no permitiré que mis hombres se distraigan con semejante tontería
no militar. El rechazo fue firme, inequívoco. Thorn sintió el familiar escozor del desdén, pero no extinguió la chispa de su convicción. Sabía lo que había visto, sabía el potencial. La sabiduría convencional les estaba fallando en Anzio, ahogándolos en sangre y frustración. Si los canales oficiales no apoyaban su plan de loco, entonces lo llevaría a cabo extraoficialmente, y legalmente si era necesario. Era un inconformista después de todo, y las vidas de sus compañeros estaban en juego. El desafío inmediato no era el enemigo, sino el propio entorno de la guerra y el escepticismo atrincherado de su propio bando. Conseguir materiales era una operación clandestina en sí misma. Las enredaderas eran abundantes, pero tensarlas sin llamar la atención, especialmente de las patrullas enemigas u oficiales aliados, era un riesgo constante. Las latas de ración vacías se recogían de pilas de basura desechada. Se limpiaban y modificaban cuidadosamente. Trozos de alambre, metralla, cualquier cosa que pudiera hacer un ruido agudo y distintivo al ser golpeado, se convirtió en parte de su creciente arsenal. Cada noche, al amparo de la oscuridad y el implacable bombardeo, Thorn comenzaba su trabajo. Se movía como una sombra, a menudo solo, a veces con unos pocos hombres de confianza de su unidad, que a pesar de sus dudas iniciales, habían visto suficientes de las percepciones asombrosas de Thorn como para concederle un respeto a regañadientes. Estos eran los hombres que entendían que en Anzio los tiempos desesperados requerían medidas desesperadas, incluso si esas medidas implicaban algo tan poco convencional como una red de cordeles. Sin embargo, el ridículo era más difícil de evitar. Otros soldados, al vislumbrar a Thorn atando meticulosamente una enredadera a una lata, se burlaban. «¿Sigues jugando al Boy Scout, Thorn?», podía bromear uno, provocando algunas risas cansadas. «¿Vas a atrapar a un alemán con un sedal?». Las bromas rara vez eran maliciosas, pero aún así le afectaban, resaltando el aislamiento que sentía Thorn en su singular empeño. Los comandantes, si es que notaban sus actividades, simplemente hacían la vista gorda, asumiendo que estaba inofensivamente ocupado, tal vez incluso perdiendo el juicio bajo la implacable presión del frente. No veían el método en su locura, solo la locura. Pero Thorn persistió. Su paciencia, perfeccionada en los bosques silenciosos, era ahora su mayor arma contra la marea de escepticismo y las brutales realidades de Anzio. Trabajó metódicamente, trazando los caminos enemigos que había observado, identificando puntos de estrangulamiento y probables zonas de infiltración. Cada cable trampa fue colocado con precisión quirúrgica, cada lata cuidadosamente equilibrada, camuflada lo justo para mezclarse con el paisaje lleno de escombros, pero lo suficientemente expuesta para producir un sonido. Se arrastró por el barro, esquivó el fuego de francotiradores y soportó el frío cortante, impulsado por una creencia inquebrantable de que este sistema simple e ilegal podría marcar la diferencia. Era un trabajo minucioso y peligroso, a menudo llevado a cabo mientras el enemigo estaba a solo unos metros, ajeno a la red invisible que se tejía a su alrededor. Con cada nudo atado, cada lata colgada, Thorn no solo estaba montando un sistema de alarma, estaba desafiando silenciosamente las probabilidades, construyendo un centinela mudo que pronto demostraría su valía de la manera más dramática e inesperada. El escenario estaba preparado para una confrontación, no solo entre las fuerzas aliadas y del eje, sino entre la sabiduría convencional y el ingenio audaz y simple de un solo hombre. Luego llegó la noche. El aire era denso, espeso con el frío húmedo del invierno italiano y el olor omnipresente de las explosiones distantes. El sargento Thorn y su pequeño equipo, cuidadosamente seleccionado, hombres que habían aprendido a confiar en sus instintos poco convencionales, esperaban al acecho, con sus sentidos agudizados por el frío y la tensión. La red de alarmas improvisadas de Thorn, su tirón de cordel de enredadera, Vine String Pull, estaba finalmente completa, una frágil tela tejida a través de un peligroso tramo de tierra de nadie. Cada nervio de su cuerpo estaba alerta, toda una vida de rastreo y observación, culminando en esta única y silenciosa vigilia. La espera era una agonía, una lenta quemazón de anticipación bajo un cielo
ocasionalmente iluminado por el duro resplandor de las bengalas. Las horas se arrastraban, marcadas solo por el golpeteo rítmico de la artillería distante y el silencio ocasional e inquietante entre los bombardeos. Entonces, sucedió. No un fuerte estruendo, no una explosión, sino un tintineo débil, casi imperceptible. Era el sonido de una lata de hojalata cuidadosamente equilibrada, apenas rozada, un susurro en la vasta y rugiente sinfonía de la guerra. Para cualquier otro, podría haber sido descartado como el viento, o una rata, o el asentamiento de la tierra, pero Thorn lo escuchó. Lo sintió. Era la firma distintiva de su sistema, una señal que había diseñado meticulosamente. Se movió con la eficiencia silenciosa de un depredador, levantando la mano para indicarle a su equipo. No se necesitaban palabras. Entendieron. Este era el momento de la verdad. Thorn miró a través de su mira, conteniendo la respiración, su visión atravesando la penumbra. El tintineo había venido de un sector específico, una conocida ruta de patrulla del eje. Esperó, con el dedo preparado, su mente corriendo a través de trayectorias y correcciones por el viento. Momentos después, formas débiles surgieron de la oscuridad. Una patrulla de soldados alemanes, confiada, silenciosa, creyéndose invisibles. Estaban caminando directamente hacia la trampa invisible de Thorn. El primer disparo fue un crujido amortiguado, casi tragado por el ruido ambiental del frente. Una figura a la cabeza de la patrulla tropezó y luego se derrumbó sin un sonido. Luego otra y otra. Thorn y sus hombres trabajaron en un aterrador y eficiente ballet de la muerte. Cada disparo preciso, cada objetivo neutralizado antes de que pudieran siquiera registrar la amenaza. Las alarmas improvisadas les habían dado los preciosos segundos que necesitaban, el elemento sorpresa que tan a menudo era la diferencia entre la vida y la muerte en Anzio. La patrulla, de 18 efectivos, se esfumó en la noche, tragada por la oscuridad y la eficiencia silenciosa y mortal de Thorn. Ni gritos ni un tiroteo sostenido, solo una ausencia repentina y escalofriante, donde momentos antes había habido soldados enemigos. En la inquietante calma que siguió, Thorn sintió una satisfacción sombría. Su plan de loco había funcionado. No solo había detectado al enemigo, sino que había permitido a su equipo eliminarlo con un riesgo mínimo y sin levantar la alarma. Cuando el informe llegó al puesto de mando del capitán Miller a la mañana siguiente, la reacción fue predecible. Miller, inicialmente aturdido por la repentina e inexplicable desaparición de toda una patrulla del eje, de un sector que generalmente pululaba de actividad, rápidamente recurrió al escepticismo. «¿18 hombres?», ladró, golpeando el puño en su escritorio. «¿Desaparecidos? Sargento Thorn, ¿me está diciendo que sus pequeños cables trampa de Boy Scout son responsables de esto? Debe haber sido una coincidencia. Una emboscada afortunada, tal vez, o quizás simplemente se retiraron. No podemos atribuir esto a cordel y latas de hojalata». La incredulidad de Miller era un muro, grueso e inflexible. Era un hombre de lógica, de doctrina militar, de protocolos establecidos. La idea de que un sistema simple y de desecho, concebido por un francotirador inconformista e implementado en contra de las órdenes, pudiera lograr una victoria tan decisiva, era simplemente demasiado descabellada para considerarla. Atribuyó el éxito a la pura suerte, descartando la explicación detallada de Thorn sobre el sistema de alarma como un embellecimiento fantasioso. Incluso sugirió que Thorn podría estar exagerando su papel, quizás incluso inventando partes de la historia, un mecanismo de afrontamiento para el inmenso estrés del frente. A pesar del escepticismo, Thorn no se desanimó. Las vidas de sus compañeros eran más importantes que el reconocimiento oficial. Sabía lo que había logrado, y lo que es más importante, su pequeño y leal equipo lo sabía. Habían visto el sistema funcionar, habían sentido la oleada de adrenalina cuando sonó el tintineo, y habían participado en la caza rápida y silenciosa que siguió. Su creencia en el método de Thorn se solidificó, formando un pacto silencioso de desafío contra la sabiduría convencional de sus superiores. La noche siguiente, Thorn y su equipo volvieron a la carga, extendiendo meticulosamente su red invisible. Y la noche después de esa, el enemigo, acostumbrado al caos y al ruido del frente,
Continuó sondeando las líneas aliadas, confiado en su sigilo. Pero ahora los centinelas silenciosos de Thorn estaban esperando. El sutil tintineo de una lata se convirtió en un heraldo regular y escalofriante del contacto inminente. Cada vez, el equipo de Thorn estaba listo. Cada vez se movían con precisión y efectividad mortal, neutralizando patrullas antes de que pudieran penetrar profundamente en territorio aliado. La desaparición silenciosa ya no era una coincidencia. Se estaba convirtiendo en un patrón. Los informes de estas misteriosas desapariciones comenzaron a filtrarse en la cadena de mando. Las patrullas enemigas que habían acosado regularmente las posiciones aliadas, de repente dejaban de existir. La frecuencia de las infiltraciones exitosas del eje se desplomó en el sector de Thorn. Si bien el capitán Miller todavía se aferraba a su escepticismo inicial, atribuyendo cada incidente a la buena fortuna o a emboscadas aisladas y no relacionadas, la evidencia se estaba acumulando lenta pero inexorablemente. Otras unidades, al observar la inusual calma en el área de Thorn, comenzaron a darse cuenta. Los susurros circulaban entre los soldados exhaustos. Thorn tiene algo en marcha. Su sector es diferente. Los desafíos prácticos de mantener el sistema bajo constantes condiciones de combate eran inmensos. Los bombardeos destruían con frecuencia secciones de la red de enredaderas, lo que requería que Thorn y sus hombres desafiaran el fuego enemigo para reparar y volver a tender las líneas. La amenaza constante de ser descubierto tanto por el mando aliado como por las patrullas del eje añadía otra capa de peligro a sus operaciones clandestinas. Sin embargo, la determinación de Thorn nunca flaqueó. Veía cada enredadera rota, cada lata dañada, no como un revés, sino como un testimonio de la efectividad del sistema y una oportunidad para mejorarlo. Se adaptó, aprendió y refinó, haciendo los cables trampa aún más sutiles, las alarmas más distintivas y la cobertura más extensa. Su persistencia tranquila, combinada con los resultados innegables, comenzó a socavar la incredulidad arraigada de quienes lo rodeaban. Si bien el capitán Miller podría desestimarlo públicamente, ni siquiera él podía ignorar la cruda realidad. Las bajas en el sector de Thorn estaban disminuyendo drásticamente, mientras que el desgaste enemigo en la misma área era misteriosamente alto. Lo imposible se estaba volviendo innegable. Lo imposible se estaba volviendo innegable. Los datos brutos, duros e implacables comenzaron a dibujar una imagen que ni siquiera el capitán Miller, un hombre casado con el pensamiento militar convencional, podía ignorar. Su sector, que antes era un foco de escaramuzas e infiltraciones, ahora presumía de una tasa de bajas que era una fracción de lo que había sido, mientras que las pérdidas enemigas en la misma área habían aumentado inexplicablemente. Los susurros entre las filas se hicieron más fuertes, evolucionando de bromas escépticas a una admiración a regañadientes. Hablaban de la telaraña de Thorn, de sus cables trampa silenciosos y de la espeluznante efectividad de su sistema. Miller, un pragmático de corazón a pesar de su desestimación inicial, finalmente tuvo que confrontar la evidencia. Convocó a Thorn a su puesto de mando, no con el aire habitual de autoridad cansada, sino con un destello de algo nuevo en sus ojos, curiosidad, tal vez incluso un indicio de respeto. «Sargento Thorn», comenzó, su voz desprovista de su exasperación habitual, «explíqueme esto de nuevo, en detalle, cada cable, cada lata, cada observación». Thorn, siempre el profesional tranquilo, expuso su metodología con meticulosa precisión, describiendo el arte sutil de leer los movimientos enemigos, la cuidadosa colocación de los cables trampa y la respuesta sincronizada y silenciosa de su equipo. No se regodeó, no exigió una disculpa, simplemente presentó los hechos, respaldados por registros de patrulla e informes de bajas decrecientes. No fue una conversión inmediata, sino una lenta y creciente comprensión. Miller, después de días de intenso escrutinio e incluso una inspección personal clandestina del sistema de Thorn bajo el manto de la oscuridad, finalmente cedió. «Sargento», dijo, su voz más suave de lo que Thorn la había escuchado nunca. «Me equivoqué. Esto no es solo suerte, esto es ingenio, y está salvando vidas estadounidenses». Su reconocimiento, aunque silencioso, fue un punto de inflexión.
A partir de ese momento, el método ilegal de Thorne comenzó su transformación en doctrina oficial. La noticia se extendió como la pólvora, no solo a través de la unidad inmediata de Thorne, sino por toda la cabeza de playa de Anzio. Los comandantes de sectores vecinos, desesperados por cualquier ventaja en el brutal estancamiento, comenzaron a preguntar. Thorne, inicialmente reacio a llamar la atención, se encontró dando lecciones improvisadas demostrando la efectividad simple pero devastadora de su sistema. Les mostró cómo identificar puntos clave de infiltración, cómo buscar materiales de desecho y cómo entrenar a sus propios hombres para escuchar el sutil tintineo que anunciaba un acercamiento enemigo. Pronto, lo que antes era una operación clandestina se convirtió en un esfuerzo concertado. Los soldados, inicialmente escépticos, rápidamente adoptaron la táctica del tirón de cordel, string pull, al ver sus resultados inmediatos y tangibles. Lo adaptaron a su propio terreno, experimentaron con diferentes tipos de alarmas, desde rocas apiladas hasta cajas de municiones vacías cuidadosamente colocadas, y comenzaron a tejer sus propias redes invisibles de defensa. El impacto fue profundo y casi inmediato. Las tablas en las tiendas de mando, antes sombrías con cifras de bajas en aumento, ahora mostraban una caída dramática y bienvenida en las pérdidas aliadas. Las implacables acciones de sondeo del eje, antes tan exitosas para perturbar las posiciones y la moral aliadas, ahora a menudo terminaban abruptamente, en silencio y sin dejar rastro. Las patrullas enemigas desaparecían con una regularidad escalofriante, lo que provocaba una mayor cautela y paranoia en el lado alemán. El Anzio Express, el tren de artillería alemán que bombardeaba la cabeza de playa a diario, parecía perder parte de su efectividad, ya que los puestos de observación avanzados aliados, ahora más seguros, podían dirigir mejor el fuego de contrabatería. El campo de batalla, todavía un paisaje infernal, comenzó a sentirse ligeramente menos como una carnicería en los sectores protegidos por la innovación de Thorne. Esto no fue una solución mágica que ganó la guerra, pero fue un cambio de juego crucial y de baja tecnología que proporcionó una ventaja muy necesaria, salvando a innumerables muchachos estadounidenses de convertirse en otra estadística en el desgaste de Anzio. Fue el ingenio yanqui en su máxima expresión, un testimonio del poder de una idea simple aplicada con una persistencia inquebrantable. Thorne mismo permaneció en gran medida inalterado por el reconocimiento repentino, aunque silencioso. Nunca buscó la gloria o el ascenso. La satisfacción para él residía en los resultados tangibles, menos ataúdes cubiertos con banderas, más caras familiares regresando de la patrulla. Continuó su trabajo con la misma dedicación metódica, refinando el sistema, enseñando a los nuevos reclutas y asegurando su eficacia. Era una figura humilde, un hombre de acción más que de palabras, que encontró su propósito no en los elogios del mando, sino en el conocimiento silencioso de que su pensamiento poco convencional estaba marcando una diferencia real. Después de la guerra, como tantos héroes anónimos, el sargento Elias Thorne probablemente se desvanecería de nuevo en el anonimato de la vida civil, su historia quizás solo susurrada entre aquellos que sirvieron junto a él. Pero la táctica del tirón de cordel de enredadera, string pull, nacida de la desesperación y descartada como absurda, había demostrado su valía sin medida. No fue solo una innovación en tiempos de guerra, fue un poderoso recordatorio de que a veces las soluciones más profundas surgen de las observaciones más simples, de aquellos que se atreven a ver el campo de batalla no como es, sino como podría ser. La visión inquebrantable del sargento Elias Thorne, inicialmente despreciada, finalmente iluminó una verdad a menudo perdida en la niebla de la guerra, el poder profundo de las soluciones simples en las situaciones más complejas y brutales. Su historia no es solo una nota a pie de página en la historia militar, es una poderosa parábola para todos nosotros. Nos recuerda que el verdadero genio a menudo no surge de grandes estrategias o tecnología avanzada, sino del pensamiento no convencional, de aquellos que se atreven a mirar más allá de las normas aceptadas y proponer una solución que parece, a primera vista, completamente absurda. Piénselo, unos cuantos metros de enredadera, algunas latas de desecho y el oído agudo de un francotirador.
En una guerra librada con tanques, aviones y artillería pesada, el tirón de cordel, string pull, de Thorne, fue un claro testimonio del principio de que a veces la simplicidad realmente supera a la complejidad. Su persistencia, una negativa tranquila, casi terca, a ceder al escepticismo, es una lección en sí misma. ¿Cuántas ideas brillantes se pierden porque a sus creadores les falta el coraje o la resiliencia para superar las olas iniciales de duda y burla? Thorne enfrentó el rechazo de sus superiores, las bromas de sus compañeros y los constantes peligros que amenazaban su vida en el frente de Anzio. Sin embargo, continuó, impulsado por la convicción de que su método podría salvar vidas. Su historia subraya la importancia crítica del liderazgo, que reconoce y defiende la innovación, incluso cuando desafía el status quo. La eventual conversión del capitán Miller, de escéptico acérrimo a defensor, destaca la necesidad de mentalidad abierta y la voluntad de admitir cuando uno se equivoca, especialmente cuando hay vidas en juego. Es un recordatorio de que las grandes ideas pueden provenir de cualquier lugar, del observador más silencioso, del soldado más modesto, no solo de los generales condecorados en sus tiendas de mando. El sargento Thorne, el trampero convertido en francotirador, encarnó el espíritu del héroe anónimo. No buscó medallas ni fama, buscó marcar la diferencia, proteger a sus compañeros. Su legado no está grabado en monumentos de piedra, sino en las historias no contadas de los hombres que sobrevivieron a Anzio porque su red invisible les dio una alerta temprana, porque su ingenio cambió el rumbo en su sector. Es un legado que habla de los innumerables individuos a lo largo de la historia, cuyos tranquilos actos de brillantez y coraje han moldeado los acontecimientos, pero cuyos nombres siguen siendo en gran medida desconocidos. Así que la próxima vez que se enfrente a un problema aparentemente insuperable, recuerde al sargento Elias Thorne. Recuerde el tirón de cordel de enredadera, Vine String Pull, ilegal, que hizo que 18 soldados del eje se esfumaran y ayudó a cambiar el rumbo en la cabeza de playa de Anzio. Quizás la solución no sea más complejidad, sino un retorno radical a la simplicidad. Quizás la respuesta radique en ver el mundo no solo como es, sino como podría ser, y tener el coraje de actuar en base a esa visión. Si la increíble historia de ingenio y persistencia de Thorne resonó con usted, presione el botón Me gusta, comparta sus pensamientos en los comentarios de abajo y suscríbase para más historias no contadas de coraje, innovación y los individuos extraordinarios que dieron forma a la historia.